Siguiente es Alejandro Suero Pineda, fisioterapeuta, investigador, amigo, CSO de Healthing Technologies, y nos va a hablar sobre, no es exactamente el título que pone ahí, es sobre, la pregunta es, ¿pueden las nuevas tecnologías mejorar los procesos posquirúrgicos? Gracias, Alejandro. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias a vosotros y en especial a la organización del Congreso. Para mí es un placer estar aquí. La parte que me toca es explicar un poquito el trabajo que hemos hecho dentro de un gran equipo de investigación formado por cirugía y trauma, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y, por supuesto, ingeniería. Y, bueno, aprovecho también para agradecer a Rubén Pérez, que ha dado a conocer un poco todo ese proceso de gestión, de desánimo y vuelta al ánimo que conllevan ese tipo de proyectos, porque realmente para nosotros ha sido una aventura en la que aún seguimos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, orientado un poquito la charla en qué nos pueden ayudar las nuevas tecnologías en el proceso postquirúrgico, ¿no? Y cómo nosotros hemos ido avanzando en estos últimos 5 o 6 años y lo que hemos aprendido. Y, bueno, realmente pues comenzamos hace ya 5 años, en 2016, en esta situación, que no creo que sea nueva para nadie, ¿no? Ese momento en el que tras el proceso quirúrgico se le retira la inmovilización al paciente, el material quirúrgico, y nos preguntamos un poquito qué hacer con él, ¿no? Le daremos unas sesiones de seguimiento y sabemos que lo que el paciente necesita es empezar a mover esa articulación o esa zona operada para recuperar la funcionalidad, ¿no? Y habitualmente pues les damos esto, ¿no? Una hojita de ejercicios en papel impresa. Yo aquí he puesto la que teníamos en el hospital, que como veis está impresa y reimpresa y fotocopiada de fotocopia, ¿no? Y se la damos con muy buena intención, pero sabemos que esto no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Que realmente es una lotería. Hay pacientes que nos llegan a la sesión de seguimiento y nos sorprenden con una evolución nefasta que nos obliga a derivarlos a rehabilitación, o pacientes que nos evolucionan realmente bien y seguimos para adelante con ellos, ¿no? Y no necesitan de derivación. Entonces, bueno, ante esta situación que se nos presentaba en cualquier tipo de cirugía, pues nos preguntamos por dónde empezar, ¿no? Cuando realmente la incidencia de estas patologías de nuestra área de actuación era tan grande. Y hay un dicho que dice que si te tienes que beber el océano, no deja de mirarlo y de contemplarlo y tómate el primer vaso. Y nosotros elegimos como primer vaso el segmento muñeca mano y dedos. Aquí la unidad de mano el Hospital Virgen Macarena nos abrió las puertas y se mostró enormemente entusiasta con este proyecto y por ello comenzamos ahí. Así que, en vista de esto, vimos que la incidencia era realmente importante. Se recibió una media de 1000 fracturas al año, solo de muñeca y mano, en el hospital, con lo cual lo primero que hicimos fue descartar todo tipo de device o wearables. Esto que está tan de moda o llevaba de moda desde entonces, ¿no? Cualquier tipo de cacharro o dispositivo, vimos que iba a ser inviable tener uno de ellos para dárselo a cada paciente y luego esperar retornarlo. Planteamos enviarles vídeos a los pacientes, pero vimos que ya era algo que se había estudiado. En los años 2000 se había comparado el envío de vídeos en DVD frente a la hojita de ejercicio en papel y se vieron que los resultados eran los mismos. Básicamente porque al final se planteaban los mismos problemas, ¿no? Los pacientes tenían dudas, les aparecían síntomas, nosotros no sabemos si los hacen o no, el paciente se podía tirar en el sofá mientras ve el vídeo, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pues analizar qué es lo que decía la literatura científica y qué queríamos cubrir nosotros, ¿no? Y era básicamente tener la capacidad rápida en consulta de darle a cada paciente un programa de ejercicio adaptado que se pueda controlar, saber si el paciente evoluciona y cómo evoluciona, darle una progresión diaria al paciente, que esto es imposible de hacer porque el paciente se va y no lo vemos hasta la próxima consulta, y, por supuesto, pues basarlo en la última literatura científica, ¿no? Basarlo en la evidencia. Entonces, bueno, aquí fue donde nos juntamos con un equipo de ingenieros y les hicimos ver todo esto. Y ellos desarrollaron, pues, una herramienta para nosotros. Nosotros queríamos algo para poder prescribir, tratar y monitorizar a los pacientes. Entonces, sin entrar mucho aquí, básicamente lo que podíamos hacer era darle acceso al paciente a una aplicación para tablet para que hiciera los ejercicios tocando la pantalla. Al hacer los ejercicios tocando la pantalla, podríamos recoger diversos datos que nos informarían de la evolución del paciente y eso lo podríamos revisar. Entonces, el paciente en esta consulta se llevaba un acceso y nosotros ya simplemente lo revisábamos.
¿Qué pasó? Bueno, pues que estábamos viendo que entregábamos algo que impactaba en la salud de los pacientes, así que teníamos que hacer ensayos clínicos para ver si esto realmente, si nuestra hipótesis tenía sentido. Y también, como han dicho antes otros ponentes, llegó Comisión Europea y nos dijo que, bueno, que todo lo que apliquemos en un paciente es un producto sanitario, así que el marcado C era necesario. Y aquí empezó un poquito el efecto bola de nieve. Todo aquello que empezó como en un café y en una pregunta, por así decirlo, empezó a arrollarnos, ¿no? Conseguimos financiación de Consejería de la Salud, de la Junta de Andalucía y también de la Comisión Europea, que nos dio el sello de excelencia. Y con esto planteamos 2 ensayos clínicos en paralelo. Uno en Madrid a nivel mutua y otro aquí en Andalucía, con más de 600 pacientes en diversos hospitales. Entonces, bueno, el primero de los ensayos lo hicimos junto con rehabilitación, porque algo que nos dijeron desde allí fue, oye, nos vais a quitar el trabajo, no, oye, que esto es una herramienta para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver qué impacto tenía al usar esto como complemento a las sesiones presenciales que se daban allí. Y lo que pudimos ver fue que los pacientes evolucionaron clínicamente superior respecto a las sesiones presenciales y la hoja de ejercicio en papel. La sorpresa vino cuando evaluamos la fecha de alta y es que vimos que los pacientes se recuperaban una media de 18 días antes, con un intervalo de confianza de -3 a -33 días. Entonces, claro, esto fue muy sorprendente porque nos hizo ver que realmente esto ayudaba a que los pacientes se recuperasen antes. Esta mejora clínica tenía ese impacto, ¿no? Con lo cual, pues, esto ya impactaba a nivel de rehabilitación, a disminuir el número de sesiones presenciales y consultas que hacíamos desde cirugía y rehabilitación. Y luego, respecto al ensayo que se hizo en el Sistema Sanitario Público Andaluz, que fue un ensayo bastante más ambicioso y complejo, puesto que se trabajó en 6 hospitales con más de 600 pacientes reclutados, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue, lo que comentábamos antes, la idea principal, coger al paciente en el momento que le quitamos la inmovilización y el material quirúrgico y darle el acceso a la aplicación. Hicimos un grupo control que lo que recibió fue pues, el método convencional, la hoja de ejercicio, y al paciente pues, se le dio su ruta habitual, sesiones de revisión con el traumatólogo y si consideraba derivación, derivaba. ¿Qué es lo que vimos? Pues analizando las variables clínicas, vimos que los pacientes, efectivamente, en el grupo experimental evolucionaban de forma superior frente al control. Entonces, esto ya nos demostraba una vez más que se replicaba lo que vimos en Madrid, que los pacientes evolucionaban mejor gracias a ello. Y lo que pudimos ver, que también sorprendió mucho, fue que derivábamos menos a rehabilitación, concretamente un 41% menos. En el grupo experimental, muchos de estos pacientes, cuando llegaban a consulta, pues se decidía que iban bien por ese camino, trabajando desde casa con la tecnología, o se derivaban a rehabilitación y cuando llegaba a rehabilitación era el propio rehabilitador el que le daba la alta. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, hay un cupo de pacientes más complejos que tenían que recibir sí o sí terapia presencial. Y esos pacientes continuaron su ruta habitual. Y aquí fue donde vimos que se replicaron los resultados del ensayo de Madrid. Que los pacientes que fueron a terapia presencial y se trataron con la tecnología como complemento, redujeron en las unidades de rehabilitación del Sistema Sanitario Público Andaluz las sesiones presenciales. Es decir, que se recuperaban antes, recibían el alta antes y, por tanto, recibían menos sesiones y consultas de rehabilitación. Entonces, bueno, al final, para nosotros lo más sorprendente de todo esto fue ver cómo esta idea que hizo luego Bola de Nieve nos acabó dando estos resultados tan interesantes con los cuales pues conseguimos el fin último, ¿no? Que era darle una mejor evolución postquirúrgica a los pacientes, ¿no? Hasta tal punto que conseguimos mejorar los tiempos de recuperación e incluso reducir el porcentaje de secuelas que se presentaron en cada grupo. Entonces, bueno, todo esto lo hemos publicado en diferentes revistas de ámbito internacional y en congresos nacionales e internacionales y realmente pues nos dio pie a que esa bola de nieve fuese creciendo, ¿no? Y abrir otras líneas de investigación, ¿no? Que hemos hecho también en el campo de la neurología con los compañeros del CEADAC de Madrid y la Fundación Doña de Milán o compañeros de primaria para patologías más crónicas que solemos derivar allí o incluso con compañeros de Chile y de Colombia. Entonces, bueno, volvíamos antes a la metáfora del océano, ¿no? Nos quedaba por vernos todo el océano por delante y aquí venía nuestro segundo paso. Y estábamos viendo que, claro, con una aplicación para tablet donde se tocase la pantalla iba a ser difícil poder abordar el resto de patologías, ¿no? Entonces, bueno, dándole una vuelta con los ingenieros, queríamos seguir manteniéndolo simple, sin necesidad de ningún tipo de dispositivo o de cacharro que tuviéramos que entregarle al paciente de forma especial y siempre basando el abordaje en la última línea de evidencia científica. Y, bueno, pues empezamos a trabajar con esta tecnología que nos propusieron los ingenieros hace 2 años, ¿no? Con inteligencia artificial a través de visión computarizada. Básicamente esto que veis aquí es un paciente que está delante de su smartphone o de su portátil y su cámara frontal, gracias a este sistema, pues es capaz de reconocer sus movimientos, ¿no? Al final esto lo que nos va a permitir es prescribirle a cada paciente pues un programa de ejercicio basado en la literatura que se adapte a su evolución y a nosotros dejarnos tranquilos en cuanto a que ya en la próxima sesión pues veremos qué tal ha evolucionado y podremos saber que nuestro paciente pues se ha quedado bien arropado durante ese tiempo.
Entonces, bueno, como mensaje final, mucho ojo con lo que se viene, ¿no? Las nuevas tecnologías cada vez están más accesibles, ya no es algo que suene raro o suene muy diferente y quizás aquí, pues como decía Rubén, animar a los compañeros a que conozcan este campo, que sepan que hay una parte regulatoria muy, muy firme, pero sobre todo que se sientan líderes en este sentido, ¿no? Que al final somos nosotros los clínicos los que vamos a usar este tipo de tecnología y que tenemos que ser líderes a la hora de aplicarla, ¿no? Y que no sean los ingenieros, por así decirlo, los que modifiquen nuestro circuito o formas de operar. Por nuestra parte, estamos súper abiertos a que cualquier compañero o compañera que se interese en el trabajo o quiera saber cómo lo has hecho nos consulte y, por supuesto, si hay